Encendemos la agenda y nos preparamos para disfrutar de un nuevo encuentro por la pantalla de BBC, como lo hacemos casi todos los viernes a partir de las 23 horas, tratando de reflejar, plasmar y proyectar agenda en lo que hace a la comunicación 2.0, principalmente acá en nuestra ciudad, ¿sí? En el Pago Chico de Bahía Blanca. Les quiero agradecer, no me canso, ¿sí? Gracias a Dios. Viernes tras viernes, bien digo, son más los números más elevados. A todos aquellos que se ponen en contacto, ¿sí? Con Agenda de Noticias a través del Facebook, el Twitter, el mail, el canal de YouTube y nos dejan sus impresiones, sus comentarios, sus gacetillas o comunicados de prensa y participan, sí, directa o indirectamente de este producto comunicacional que emergió, vio la luz hace 8 años acá por nuestra casa, por BBC. Esta semana, sí, el avispero virtual, como acostumbro decir casi todos los viernes, se vio sacudido por las elecciones que tuvo la Casa de Altos Estudios. El miércoles, en una sesión maratónica, se eligieron nuevas autoridades, ¿sí? Hay rector electo y vicerrector, Daniel Vega, rector electo de la Universidad Nacional del Sur, y Javier Orozco, vicerrector de la Casa de Altos Estudios. Le damos la bienvenida, buenas noches, muchísimas gracias por haber venido. Felicitaciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias. Maratónica, calurosa la sesión del miércoles. Sí, por supuesto. Siempre una elección de rector concita la atención, reúne la atención de la comunidad universitaria. Esta vez fue masiva la atención, los medios también, como vos decís, y de lo que te ocupás, sí, permiten una difusión amplia y bueno, y fue realmente intensa. Hubo un empate, ¿no? Con 36 votos para cada fórmula. Y un posterior desempate, Daniel. Exactamente, hubo una primera votación con 36 votos y en la segunda vuelta nuestra fórmula se impuso por 39-33. Por 39 a 33 votos. Arrancó pasadas las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, hasta la medianoche con un intervalo, digamos, un cuarto intermedio de media hora. Exactamente. Sí, sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo se fue desarrollando, digamos? Porque hay dos partes, ¿no? Claro. En el medio, ese cuarto intermedio, ahí empezó a tomar temperatura la cosa. Detallo más o menos. Quisiera arrancar un poquito antes, un pasito antes. Nosotros, sí, ¿cómo no? Habíamos consensuado con varias de las listas que nos apoyaban una fórmula, un proyecto institucional basado en ciertos ejes programáticos y esas propuestas estaban avaladas con la firma de 37 de los 72 asambleístas, es decir, la mitad más uno. Bien. Y antes del inicio de la asamblea nos había comprometido su voto otra de las listas. Con lo cual, yo te diría, antes del ingreso a la asamblea sabíamos que teníamos 38 votos. Claro, la mayoría. Entonces, la mayoría, exactamente. Y fue para nosotros una gran sorpresa esa primera votación 36 a 36. Por lo cual, yo creo que después del cuarto intermedio, algunos de los adherentes a esta propuesta habrá reconsiderado su posición. Sí, porque realmente fue una situación un tanto extraña. Porque obviamente alguien que había comprometido su palabra y su firma, ¿sí? O por error o no, ¿sí? No nos había dado su voto. Pero evidentemente reconsideró su posición. En ese cuarto intermedio. En ese cuarto intermedio. Y bueno, finalmente la votación fue de 39 a 33. Sí, sí. ¿Qué ocurrió con la lista universidad, ¿no? Que venía haciendo una coalición con la lista blanca? ¿En dónde reside la causa, digamos, el porqué de la ruptura? Daniel es de origen de la lista universidad, por eso me permito yo responderte la pregunta. Es cierto que durante varias elecciones de rector, nosotros como la lista blanca hemos intentado construir una mayoría con la lista de la universidad para llegar a esta situación actual. Diferentes razones que no vienen al caso porque es historia. Pero fueron cogobierno, ¿no? Pero le permitieron que la lista de universidad participara en algunos espacios. El término cogobierno creo que se recrea en esta construcción actual. Bien. La anterior me parece que es mi opinión personal, la puede ratificar o rectificar Daniel, pero creo que es una participación en el gobierno de la lista blanca en algunos lugares por parte de la lista universidad
Y en este caso, en esta última construcción, la propuesta fue totalmente diferente. Construimos una nueva mayoría, que no es lo mismo que participar, construir una nueva mayoría donde participamos los dos, las dos listas, discutiendo un acuerdo programático al que luego integramos no solo en la adhesión, sino en participación en la construcción de ese acuerdo, y bueno, llegamos a las mayorías que describía Daniel recién. Es decir, la situación es diferente. La situación es diferente porque tras 24 años, ¿sí?, de oficialismo en la Universidad Nacional del Sur, hay otro color, digamos. Sí. Otro gobierno. Otro gobierno. No, defínanlo ustedes, digamos. Sí. Sí. Yo separaría la primera elección del licenciado Gutiérrez, ¿no? Que tiene lista blanca. Podemos decir que hubieran distintas etapas en el desarrollo de estos 24 años que se pueden dividir. Yo diría que hace unos 20 años más o menos, o unos 16 a 20 años, donde la misma gente está rotando en diferentes funciones y hacen que no hubiera, aunque las caras visibles son diferentes, no hubiera una verdadera cambio de formato de gobierno, no hay una alternancia como la democracia requiere, ¿verdad? Bien, se habló mucho de reforma universitaria por estos días. Se habló mucho de muchas de las listas que nos apoyaron. No sé por qué el foco en reforma universitaria. La realidad es que se habló de muchas. Yo creo que parte de esa situación tuvo que ver con la necesidad de la lista opositora de mostrar un balance de fuerzas, el cual a las claras no existía en realidad. Sí hubo, supongo, imagino que pudo haber algún tipo de presión, pero la realidad es que nosotros al final del camino, sí, nos apoyaron los 37 que se habían comprometido, apoyamos. Y creo que eso es lo que... En realidad 39, que es el corazón de la reforma universitaria, es el cogobierno, claro, con todo el espectro de agentes de la universidad, alumnos, profesores, auxiliares de docencia, no docentes, es decir, todo el espectro está representado. Todos forman parte de esta Sí, y hemos discutido eso. Bien, Daniel, Javier, si tienen que seguir con algunas líneas de acción, algunas políticas que se venían implementando, ¿cuál sería una, por ejemplo, a elegir? Programa de lo que estaba bien, bueno, sigamos, ¿no? Porque en Argentina generalmente nos hemos acostumbrado borrón y cuenta nueva, ¿no? Bueno, como eje de nuestra propuesta dijimos construir sobre lo construido. Bien. Sí, tratar de continuar con las cosas que se venían haciendo bien. Yo creo que la universidad tuvo un muy buen manejo de todo lo que fue el plan de infraestructura, lo que tiene que ver con derechos humanos, el juicio de las juntas, son políticas que pensamos sostener en el tiempo. El eje de ciencia y tecnología, donde en particular nuestra agrupación tuvo sí, contribuyó con alguna de las secretarías, por lo cual tenemos un aporte, vamos a continuar en esa dirección. No sé si Javier querés. Sí, hablaste de una universidad, disculpame que te corté, más inclusiva y transparente. Sí, eso fue un mensaje que enviamos los dos porque entendemos, y fue fundamental en la discusión, entendemos la extensión universitaria no como un derrame de la universidad sobre el medio, sino como un mecanismo de integración de la comunidad universitaria y el medio, donde la universidad abre sus puertas a la sociedad para obtener nuevos resultados que en este momento, si se ve la universidad simplemente como un generador de conocimiento que derrama sobre el medio, no se obtiene. Tenemos que encontrar la participación, las formas de participación activa, de opinión, de generación de oportunidades comunes entre la universidad y la sociedad que permitan nuevos desafíos. En ese sentido, Javier, ¿se va a profundizar? Sí, se va a profundizar. Vamos está en el acuerdo, vamos a diseñar el mejor mecanismo para crear un consejo social en el cual estén representadas diferentes actores de la comunidad, desde gobierno hasta actores sociales, en los cuales discutir una agenda común, hacer seguimientos y aportes que en realidad durante muchos años se vieron como un avasallamiento sobre la autonomía universitaria, y nosotros entendemos que de ninguna manera es eso, sino que es un enriquecimiento de la autonomía universitaria con el pensamiento crítico de la sociedad. Con lo cual, eso es otro elemento importante. Y lo que decía Daniel, la infraestructura está escrito en blanco y negro y puntualmente detallado
nuestra voluntad de obtener los recursos para construir una residencia estudiantil que le dé proyección regional a la universidad, de manera que un estudiante de la región diga, no me es difícil ir a Bahía Blanca. De la misma manera que un estudiante internacional, Bahía Blanca tiene un lugar que me aloja, no es un problema más en mis estudios en esta universidad. Eso está dentro de la agenda. Bien. Iremos a buscar los recursos para eso. Y como actores, ¿no? Que se desempeñan, se desenvuelven y forman parte de la Casa de Altos Estudios, ¿cómo la ven? ¿Cómo la visualizan? ¿Cómo la sienten? ¿Cómo la encuentran hoy a la universidad? Más allá, digamos, de esta elección, ¿no? La universidad, desde mi visión al menos, como muchas otras instituciones de este tipo, son instituciones con una dinámica lenta para los tiempos que corren, esa es la realidad. Durante los últimos 50, 60 años, los cambios socioeconómicos, los cambios científico-tecnológicos en todo el planeta han sido monstruosos, han sido casi explosivos. Y a todas nuestras instituciones nos cuesta mucho reaccionar ante esos nuevos desafíos. Y bueno, en esa dirección creo que tenemos que poner el eje, tratar de generar o usar nuevas herramientas de enseñanza por ejemplo, los tiempos que corren. ¿Carreras cortas? Bueno, sí, tenemos hay carreras cortas, hay carreras cortas, pero lo primero que tenemos que abocarnos es, que no descarto, ¿no? Pero por el tiempo, digamos, quiero tomar un eje, tenemos que hacer que las carreras que existen duren lo que tienen que durar. Y eso requiere un enorme esfuerzo de parte de todos, para poder lograr que una carrera que está planeada para que dure 5 años, dure 5 años. El estudiante en 5 años pueda realizarla. Ni menos ni más. Ni menos ni más. Menos podrá haber alguna excepción. ¿Qué implica eso, Javier? Eso implica un trabajo muy serio de diagnóstico. Uno tiende a tener diagnósticos apresurados por intuición, y la intuición muchas veces en el diagnóstico fracasa. Lo que hay que hacer es tener planes organizados entre las diferentes secretarías, que no trabajen aisladas. Entonces, bienestar en forma conjunta con académica y trabajar juntas para hacer un buen diagnóstico de por qué el estudiante se produce desgranamiento, deserción, abandona carreras, cambia varias veces de carrera y no encuentra su objetivo. Digamos, eso debemos tener. Primero un buen diagnóstico, después un diseño de soluciones, y esto es una de esas soluciones que la mecánica de problemas dice que no tienen solución. Claro, porque el problema siempre es cambiante, porque el ser humano es cambiante. Una solución de hoy no lo es, puede ser un problema de mañana. Entonces esto requiere un trabajo constante sobre el problema para ir permanentemente renovando la solución. Eso, bueno, es un trabajo intenso y bueno, ahí vamos a dedicarnos específicamente. A dedicarse a partir de mediados de febrero. De mediados de febrero. El resultado, digamos, de la elección ya es el definitivo. Es el definitivo. No, porque, digo, el oficialismo habló de sobres marcados, boletas dobladas, incluso deslizó la posibilidad de acudir a la justicia. ¿Ha habido un diálogo posterior? Sí. ¿Han dialogado con la lista blanca, con las actuales autoridades? Las dudas ya se disiparon completamente por parte de ellos, y yo creo que esto, con el correr de los días y cuando pase el calor de la jornada, creo que va a ir por buen puerto. O sea que el traspaso, digamos, debería ser ordenado. Desde ahora en más hasta mediados de febrero, ¿no? Que asumen ustedes como rector y vice, va a ser ordenado, tranquilo. Sí, seguramente hay que entender el calor del momento. Vos arrancó tu nota así, diciendo que fue una tarde compleja, una noche compleja. El calor del momento hace que, surjan emociones que enturbian el proceso, pero en realidad es más que el proceso, es la institución. En una universidad no pueden pasar estas cosas, y de hecho no pasan. Entonces ha sido una mala interpretación del momento que lamentablemente trascendió en nuestra comunidad, y agradecemos la oportunidad que nos das para aclararle a la sociedad que esto no pasó. Seguramente vas a tener ante tus micrófonos a miembros del actual gobierno universitario que te van a decir exactamente lo mismo que te estamos diciendo nosotros, porque es necesario no ocultar, claramente que no hay que ocultar, pero hay que decir que lo que realmente pasó. Y lo que pasó, que mayoritariamente todos los estamentos de la universidad se propusieron esta alternancia en el gobierno de la universidad. Chicos, se nos acabó el tiempo. Felicitaciones, mucha suerte para todo lo que se viene, y estaremos acá. Muchísimas gracias, y seguramente te necesitaremos para difundir nuestra actividad. Gracias. Muchas gracias. De esta manera
cerramos el primer diálogo. Pausa en Agenda de Noticias y después más programa. Música en el Concejo, un espacio para disfrutar de la música hecha en nuestra ciudad. El último viernes de cada mes a las 19:30 horas, los artistas locales tocan para vos en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante. No te lo podés perder. Ingresá en www.consejobahía.gov.ar. Entre todos, construyendo ciudadanía. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Aprobado por Resolución 46 del 2018. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Un peatón distraído puede provocar un accidente. En la calle, todos somos responsables. Cruzá por las esquinas, prestando atención. Y no te olvides que los semáforos también son para vos. Si vas chateando o hablando por celular, antes de cruzar, mejor clavale el visto a los autos. En Bahía, nos cuidamos entre todos. ¿Viste cuando te preguntan de dónde sos y no te alcanzan las palabras para explicarlo? Porque sos de la tierra del laburante que siembra a futuro. La tierra de la paciencia y la perseverancia, del que se banca todas las inclemencias y todo lo arregla, aunque sea atándolo con alambre. Porque sos de la tierra donde la esperanza nunca se pierde, porque brota desde adentro, como brotan las verduras más ricas, verduras que cuidan trabajadores apasionados, apasionados por nuestros campos, campos que tienen la mejor tierra, tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra. Segundo bloque, segmento final de esta nueva emisión de Agenda de Noticias por la pantalla de BBC. Durante estos últimos días estamos transitando, viviendo la Semana de la Discapacidad para hablar de este tema. Mara Recondo está con nosotros. Buenas noches, Mara. Gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cuándo arrancó? ¿Cuándo termina? Tengo entendido, arrancó el domingo y termina. Terminó hoy. Y terminó hoy. Claro, hoy a la tarde. A las 18 horas. Exacto. ¿Y qué te dejó? Bueno, en primer lugar... Personalmente, ¿no? Sí, en primer lugar, hoy lo destacábamos a la mañana en la reunión del observatorio. Sí. Comenzamos con la idea de hacer un solo día y gracias al impulso de por las propuestas que habían planteado de los chicos estudiantes de la Avanza, Educación Especial, lo logramos hacer una semana, con el compromiso de muchísimas personas, con talleres, capacitaciones, charlas, los circuitos inclusivos que creo que fueron claves primero para diagnosticar cómo estamos, claro. Cómo está Bahía Blanca. Digo, ¿qué te dejó personalmente más allá de tu labor dentro de la Fundación DISER, más allá de tu participación dentro del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Consejo Deliberante, ¿no? Sí, en la órbita de consejo. Bueno, en lo personal, yo en el primer circuito me senté en una silla de ruedas. ¿Ese primer circuito, Mara, se dio en el Parque de Mayo? No, el primer circuito fue el día lunes, que se hizo cuando terminó la presentación alrededor de la plaza. No en la plaza, sino en las cuadras que enfrente, diríamos, para la plaza es accesible, entonces Bien. Nos cruzamos de calle. La realidad es que yo tengo un hijo con discapacidad que tiene 17 años, sí. Que está en silla de ruedas, y bueno, uno está acostumbrado a... Francisco. Uno está acostumbrado a empujarlo, por decirlo de alguna forma, o a llevarlo, que no es lo mismo que sentarse en una silla y remar, como se llama, cuando vos
movilizas la silla de ruedas. Bueno, Tu lugar puede ser mi lugar, ¿no? Exactamente, por eso lo hicimos. Así surgió, digamos, la idea de poner el lema. El lema fue tu lugar puede ser tu lugar puede ser mi lugar, Sí. pero pensado desde la persona sin discapacidad, que mira a la persona con discapacidad y piensa que ese lugar puede ser el de él, entonces se pone en el lugar de la persona con discapacidad. Normalmente se plantea desde el lugar de la persona con discapacidad. Bueno, yo en lo personal nunca me había sentado en una silla, estuve quebrada en una oportunidad, pero no había transitado una vía pública. ¿Eso fue en la Plaza Rivadavia? ¿Tenía la imagen del Parque Mayo? No. El Parque Mayo fue el encuentro de instituciones. Bien. El circuito inclusivo lo que hicimos fue, hicimos un trámite en la plaza, cruzamos sobre la aduana y ahí hicimos todo lo que es Chiclana, Alsina, San Martín, hicimos un recorrido importante, algunos en silla y otros con los ojos tapados y bastón blanco. ¿Y qué sensaciones arrojó ese recorrido, Mara? Bueno, yo nunca me había sentado, nunca había hecho nunca lo había probado y a mí me movilizó un montón porque yo pensaba, primero sentí que era imposible, para mí es inaccesible, es imposible cruzar una calle, traspasar una rampa, querer subir a la otra vereda, con todos los obstáculos que nos encontramos. Yo me puse en lugar de Francisco. ¿Por qué nos sigue costando tanto, ¿no? Empatizar, ponerse en el lugar del otro? ¿Por qué? Más allá, digamos, de la discapacidad, ¿no? Sí, yo creo que... Sí. No, es mirar al otro. Primero, ponerse en un lugar ya es un paso más adelante, Claro. diríamos. Es mirarlo y reconocerlo. Claro, primero es mirarlo, con todo lo que implica eso, mirar a una persona. Y digo esto porque cuando iba con la silla, uno está más abajo. Y pues está en una silla sentado. Y vos ves que los que están más arriba, porque están con el celular, porque van corriendo, no miran a la persona que está abajo. Yo me la pasé esquivando personas. Cuando tiene que ser al Quizás revés. lo miran y no lo llegan a observar y lo terminan ignorando, Mara, ¿puede ser? También puede ser que la gente a veces no nos queremos quedar con eso, pero también puede pasar. Hay gente que se acerca, hay gente que también brinda su ayuda. Tenés de todo un poco, pero la generalidad era esa, la sensación que nos quedó fue esa en realidad. Actividades de capacitación, sensibilización, bendigo, y visualización de políticas. En este circuito, Sí. decís vos, sí, claro. En realidad nosotros lo que hacemos del observatorio es generar política pública. Pero si no lo vivenciamos un poquito nada más, no vamos a saber qué es lo que más hay, en qué hay que apuntar o qué hay que ponerle más énfasis. Digo, para por el los año que obstáculos viene. o la falta de, sí, ¿no? Sí, totalmente. A ver, el observatorio es un espacio donde se juntan todas las voces. Sí. Pero nosotros trasladamos esa necesidad, pero a veces hubiese estado bueno que los funcionarios se hubiesen sentado. A mí me hubiese gustado, pero digo esto de, si vos no te sentás, hubo 2 concejales que se sentaron. Te iba a decir, ¿concejales fueron? Sí, estuvieron Maxi Núñez y Betiana Gerardi y Romina Pires. Bien. Ellos hicieron un circuito y se quedaron también muy movilizados, hicieron un tramito con esta sensación también. Qué difícil que es esto, es imposible, no se puede cruzar. Bueno, por eso quisimos hacer todo este movimiento, para que se pueda visibilizar cómo vive la persona con discapacidad y su entorno, ¿no? Y también creo que en la cocina, digamos, de movimiento hubo realización de spots, ¿no? Sí, eso lo generamos también en ese espacio, conjuntamente con vino en su oportunidad Pablo Romera, subsecretario de prensa del municipio. Nosotros les planteamos qué era lo que queríamos, o qué era lo que queríamos concientizar, y armaron 3 spots, están muy buenos, son muy, muy simples, muy gráficos, muy didácticos. Eso todavía no está... Todavía, hoy le pregunté, pero no me respondió cuándo iba a empezar a visibilizarse en los medios, porque por redes ya lo empezamos a hacer. Es importante que la gente, el común de la gente, el vecino, pueda ver eso, pueda escuchar qué se quiere decir en ese spot, porque muchos registramos auditivamente cuando vamos manejando y se escucha. Bueno, esto es la ocupación de la vía pública, no ocupar box reservado para personas con discapacidad, y la de atención prioritaria, de ceder el lugar. La atención prioritaria debe ser otorgada automáticamente y es en todo el establecimiento, pero si vos estás en la cola y ves a una persona en la cola de la caja o en donde estés, que tiene esas condiciones que dice la norma, ofrecerle que pase o decirle a la persona que está atendiendo que los atienda. Esta es la concientización que nosotros pretendemos, el cambio cultural. ¿Y cómo nace en vos, digamos, estas ganas de ayudar al otro, en base a la experiencia personal, a la propia? Sí, a ver... ¿Cómo puede ser multiplicadora esa experiencia, Mara? Lo que pasa es que
a nosotros nos pasó que Francisco nació sin problema, nació normal, dirían, por decirle un nombre, ¿no? Y le pasó después esto, a los 3 días de nacido, bueno, tuvo convulsiones por glucemia y quedó con parálisis cerebral. Cuando vos te atraviesas esa situación, porque te atraviesa, no tenés muchos caminos, al menos yo lo digo desde lo personal, ¿no? O era lamentarme toda la vida, o era aceptarlo, acompañarlo, y a su vez, bueno, esto tiene un sentido, tiene un trabajo. Francisco vino a enseñar, de alguna manera, yo creo en eso. Entonces dijimos, bueno, todo esas ganas para reconvertir esa realidad, ¿no? Para llevarlo a un lugar positivo. Entonces, nosotros la pasamos muy difícil y la seguimos pasando con la obra social y aprendimos mucho y decíamos con mi marido, ¿cómo hacemos para ayudar a otros que tal vez no tengan que vivir todo como lo vivimos nosotros? O yo digo, o tener que golpearse la cabeza contra la pared tantas veces como lo pasamos nosotros. Y bueno, ahí es cuando dijimos, esto lo tenemos que volcar, lo tenemos que comunicar, tenemos que sentarnos y ayudar. Empezamos de manera unipersonal. Y en el camino vas encontrando pares, ¿no? Siempre. En cuanto a las experiencias vividas, y después nace esa fundación. Claro, de esos pares aprendés, porque hay un ida y vuelta, es un feedback permanentemente, y yo siempre digo, nada hacemos solos, porque nada hacemos solos, y siempre necesitamos del otro. Y ahí está cuando nace la fundación. El observatorio lo impulsa la Fundación Dicer, o sea, lo propone Fundación Dicer, creyendo en este espacio donde se junten todas las voces, empoderando a las personas y a las instituciones. Esa era en su momento un objetivo un poquito más chiquito de lo que hoy es el observatorio. Creo que superamos todas las expectativas con el trabajo continuo. Esto es un trabajo constante. ¿Y qué les dejó? Porque tengo entendido que hoy fue la última reunión, por lo menos en el recinto del Consejo Deliberante del observatorio, ¿no? Bueno, un balance. Sí, un balance, bueno, ya lo habíamos visto el lunes, de todos los logros, no solo en este año, en estos 3 años, y lo que se dio hoy, que me pareció espectacular, es no solo redoblar esta apuesta, sobre todo en materia de accesibilidad, que es lo que sobre todo vivimos estos días, sino se planteó, bueno, por ejemplo, hacer comisión de prensa, hacer más comisiones de trabajo para aumentar, incrementar. Uno le genera herramientas, le brinda herramientas al funcionario que tiene que tomar la decisión política de implementarlo. Si hablamos de accesibilidad, de normativa, el concejal que legisla y que hace la norma, y después el ejecutivo la tiene que implementar. Entonces, complementa, digamos, la función, la labor del área, digamos, de discapacidad del municipio, ¿no? El observatorio. Sí, también. Y si bien presionamos mucho, y esto lo reconocemos, nosotros hacemos mucha presión, también cuando a los funcionarios se los convoca, vienen. Nosotros le planteamos las cosas, se trabajan conjuntos. Hay predisposición, hay diálogo. Y cada vez más. De hecho, bueno, se vio manifestado esta semana, ¿no? Exactamente. Entonces eso está bueno. Bien, bien. ¿Y de cara al futuro, hay un parate ahora? Sí, porque trabaja en la órbita del Consejo. Claro. Nosotros igual no paramos mucho, paramos, hoy y enero, ya en febrero arrancamos con las extraordinarias, hacemos reuniones extraordinarias con temas puntuales a trabajar, y nosotros mismos los proponemos, las instituciones y las personas, y convocamos a los concejales. Bueno, nos vamos a reunir, a veces es en el Consejo, a veces no, es afuera o en alguna institución, y es bueno, a seguir trabajando, qué se necesita, cómo lo podemos hacer. Bueno, y si no sabemos, buscamos a que sabe, y así estamos constantemente. Mara, muchísimas gracias. Me hace enseña, como siempre. El tiempo en televisión es tirano, y en este canal, en este programa se van a enojar más todavía porque tenemos media hora. Muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. De esta manera le ponemos un broche, ¿sí? Punto final a un nuevo capítulo de Agenda de Noticias. No se olviden las remisiones. Buen fin de semana.